Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta invitación de esta mesa redonda a estas horas tan inapropiadas para una mesa redonda. Y bueno, bienvenidos al Ayuntamiento de Madrid. Yo soy Daniel Vinuesa, soy subdirector general de Atracción de Inversión y Talento en el área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y os voy a presentar a las personas que me acompañan, el resto de ponentes en la mesa. A mi izquierda está Ignacio Bartolomé, que es Managing Partner en How2Go. A continuación está Enrique Fanjul, que es socio de Iberglobal Consultoría de Internacionalización. Y finalmente Jacobo Pérez Soba, que es el coordinador de la Ventanilla Única de Internacionalización de la Comunidad de Madrid. La mesa, vamos a estar hablando la próxima hora sobre el reto de la internacionalización para la empresa madrileña o la empresa madrileña ante el reto de la internacionalización. Y esta mesa es una iniciativa del Ayuntamiento que es colaborador habitual de IMEX. Venimos los últimos años acogiendo la feria en estas instalaciones del Palacio de Cibeles. Y la realidad es que la internacionalización empresarial no ha sido nunca, hasta hace relativamente poco, una competencia o una actividad que atendiera al Ayuntamiento de Madrid. Desde las administraciones públicas ha sido algo que ha afrontado fundamentalmente el ICEX desde la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid con Promo Madrid en su día y posteriormente, después del cese de Promo Madrid, con actividades, con otros formatos probablemente más modestos. Recientemente con la apuesta de la ventanilla única de internacionalización. Y nosotros, desde hace 2 años del área de economía, se montó la oficina de atracción de inversiones MIA, Madrid Investment Attraction, que además de tener competencias en atracción de inversiones, tiene también competencias en ayuda a la internacionalización de la empresa madrileña. Y como eran unas competencias nuevas, el año pasado decidimos poner en marcha un ejercicio de diagnóstico o de análisis de la realidad a la que se enfrentaba la empresa madrileña para internacionalizarse, para ver de qué manera desde el Ayuntamiento podíamos intervenir en este proceso, y sabiendo que es un proceso en el que participan otros agentes públicos, semipúblicos, y queríamos encontrar cuáles eran verdaderamente los nichos en los cuales desde el Ayuntamiento pudiéramos participar. Entonces pusimos en marcha 2 iniciativas que dieron resultados interesantes, y la idea de esta mesa es compartir con vosotros los resultados de esas iniciativas. La primera iniciativa fue un proyecto que contratamos con How2Go, a los que les contratamos un trabajo de consultoría que dirigió Ignacio, bajo el título de Plan de Actuaciones de Internacionalización de la Empresa Madrileña, y que partía de un diagnóstico que se acometió de varias maneras. Y creo que es oportuno que empecemos el coloquio con Ignacio planteándonos brevemente lo que los datos dicen sobre la empresa madrileña y la internacionalización, ¿no? La realidad que reflejan las estadísticas. Perdón, la idea es, vamos a tener 3 bloques y la idea es que quede tiempo al final para vuestras preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación a participar en esta mesa. Efectivamente, como bien comentaba Daniel, lo que trabajamos el año pasado sobre todo fue un ejercicio de diagnóstico y de entendimiento de 2 segmentos fundamentales, ¿no? Por un lado, cómo está compuesto lo que es el ámbito empresarial de Madrid, cuáles son sus principales sectores y cuáles son sus principales necesidades.
y, por otro lado, también entender cómo se trabaja y qué organismos y qué actuaciones se hacen a nivel internacional y de apoyo a la internacionalización, no solo ya desde Madrid, sino a nivel nacional, tanto por parte de comunidades autónomas, cámaras de comercio, como, por supuesto, a nivel nacional con ICEX. Una de las cuestiones fundamentales a la hora de entender cómo debemos trabajar un proyecto o el desarrollar un proyecto de un plan de internacionalización para la empresa madrileña era entender cuáles son los principales sectores y qué necesidades tienen. Es verdad que culturalmente y tradicionalmente en España se ha fomentado mucho la exportación de bienes y servicios, pero esa no es la realidad a la que se enfrenta la empresa madrileña, que está formada mayoritariamente por un sector servicios que compone el 80% del sector empresarial de Madrid. Eliminando lo que son los servicios, vamos a llamar, turísticos y centrándonos y focando los esfuerzos en los servicios no turísticos, donde podemos englobar consultoría, servicios de telecomunicaciones, servicios de tecnologías de la información, etcétera, pues efectivamente nos damos cuenta de que poco a poco va teniendo cada vez un peso mayor dentro de lo que es la internacionalización de la empresa española, alcanzando más o menos actualmente entre el 20 y el 30% de nuestras cifras de exportación. Y no debemos olvidar, además, que este sector servicios en muchos casos es la punta de lanza para la posterior exportación de bienes que van detrás de las empresas que hacen este tipo de consultorías, ¿no? Entonces, un poco analizando estos diferentes sectores, nos dimos cuenta de que si vemos la progresión de crecimiento en el sector servicios en sus diferentes segmentos, como por ejemplo actividades financieras y de seguros, que vienen creciendo en los últimos años a una media anual de entre el 6 y 6,5%, o sectores relacionados con tecnologías de la información y comunicación, que vienen también experimentando crecimientos en torno al 4% anual, pues nos damos cuenta de que necesitan unos procesos de internacionalización diferentes, que realmente no podemos entender la estructura de acciones que están diseñadas actualmente para la exportación de bienes, no podemos asimilarlas a las necesidades que tienen las empresas de servicios. Analizando, y lo voy a pasar rápido porque lo suyo es que entremos luego un poco más en la mesa de debate, pues bueno, lógicamente Europa es foco fundamental de nuestras exportaciones, pero también cada vez más empiezan a tener un peso importante tanto en Norteamérica, en América del Norte como Centroamérica, Asia, Sudamérica, que son foco también de la internacionalización de nuestras empresas. Y fuimos de ahí poco a poco analizando el tipo de ayudas y de procesos de internacionalización a los que se enfrenta la empresa y cuáles son las necesidades específicas que tienen las empresas de servicios, entendiendo que la mayor parte de las acciones están muy enfocadas a bienes, a productos que tienen unas necesidades diferentes. Misiones comerciales, ferias, etcétera, se centran sobre todo en sectores de producción y poco en sectores de servicios, que al final quedan englobadas entre medias de muchos otros aspectos. Aquí un poco en estas gráficas pues mostramos algunos de los países principales. Lógicamente dentro de Europa, Alemania, Francia y Reino Unido son principales focos de nuestras exportaciones, pero también nos damos cuenta de que no solo ahí debemos hacer estas acciones, sino que también tenemos que trabajar aquellos mercados que son realmente un reto para la empresa, ¿no? Entonces, al final el objetivo de este estudio lo que trataba era de combinar, por un lado, esa detección de necesidades de un sector específico para Madrid, como es el sector servicios, con las acciones que se realizan actualmente y cómo podemos innovar dentro de este tipo de procesos para buscar que al final podamos exportar ese conocimiento, ese know-how y esa capacidad de la empresa madrileña. Y bueno, al final este trabajo ha dado lugar a un plan interesante, un plan que estaremos encantados de abordar y de trabajar, pero sí entender mucho esa idiosincrasia de lo que es la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Bien. Enrique, yo creo que es evidente que Madrid es un polo económico de enorme dimensión, es probablemente el tercer núcleo urbano de Europa. ¿Cómo afecta la realidad, la magnitud de la realidad urbana, de la dimensión del foco económico de Madrid a la internacionalización de la empresa?
cómo facilita o complica el acceso a mercados exteriores para la empresa local. Bueno, no creo que se vea mucho, ¿no? Bueno, bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por invitarme a participar en esta mesa, ¿no? Bueno, a mí me han pedido unas palabras, 3 minutos, voy a intentar ajustarme mucho al tiempo, sobre Madrid como centro económico, ¿no? Yo creo que hay que situar en este sentido, es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que las ciudades, como actores de la internacionalización, como agentes de la internacionalización, están adquiriendo una enorme importancia. Es decir, ya en muchas actividades económicas, especialmente en el campo de la inversión, el elemento fundamental de referencia no es ya el país, no es ni siquiera la región, la comunidad autónoma, sino que es la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esta importancia de las ciudades, ¿no? Bueno, pues yo creo que está, es decir, el factor fundamental que opera, es decir, en favor de esta importancia de las ciudades es lo que podríamos llamar el efecto concentración. Es decir, las ciudades concentran, digamos, recursos, concentran conocimientos, concentran empresas, etcétera, en un espacio relativamente reducido de tiempo. Y yo creo que hay como 4 factores fundamentales que determinan la importancia y la relevancia de las ciudades para la internacionalización. Uno sería la disponibilidad de talento, que es un tema al que cada vez se le está prestando más atención. Otro sería la calidad de vida. La calidad de vida, como es obvio. Tercero, un aspecto muy importante que yo lo designaría como networking, como la capacidad de interacción con otros agentes, con otras empresas, con otras instituciones, es decir, la posibilidad de que empresas puedan colaborar con universidades, la posibilidad de que existan clústeres que agrupen empresas, que intercambien sus experiencias, que intercambien sus conocimientos, etcétera. Y luego yo creo que un cuarto aspecto fundamental es la conectividad internacional, es decir, la conexión internacional que tiene esa ciudad. En este sentido, por ejemplo, está claro que Madrid tiene unas ventajas claras, es un hub de transporte aéreo muy importante, por ejemplo, pensando en Latinoamérica, etcétera. Yo no sé si podemos ir a la anterior transparencia, ¿sabes? Esta. Bueno, no, yo creo que no se va a ver nada. No, como un ejemplo de la importancia que tienen las ciudades es que los estudios que se están haciendo de competitividad internacional, y voy a terminar muy rápidamente, se le está prestando cada vez más atención a las ciudades. Este cuadro, que aquí no se ve gran cosa, pero que yo voy a mencionar 2 datos fundamentales, corresponde a un estudio que se acaba de publicar muy importante que se llama el Global Talent Competitiveness Index, un estudio sobre la competitividad a nivel internacional que establece incluso un ranking de los países por su, digamos, marco favorable o más favorable o menos favorable, es decir, por su capacidad de crear un marco favorable para el talento. Es un estudio que elabora la Escuela de Negocios INSEAD en colaboración con ADECO y en colaboración con Google. Pues bien, por ejemplo, en esta última edición del estudio hay un apartado importante dedicado a las ciudades, ¿no? Y aquí Madrid, es decir, figura mejor que España en general. España figura, me parece recordar que en el puesto 32 del ranking de competitividad del talento. Madrid figura en el puesto 24 y Barcelona figura en el puesto 28. Y me voy a callar porque ya me he pasado los 3 minutos. Entonces, luego quizás haya por la mesa, luego abrimos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Luego seguiremos hablando de estas cosas. Ahora quería dar la palabra a Jacobo y quería preguntarte por la tipología en estos primeros meses que ya lleváis de recorrido de la ventanilla única. ¿Cuál es la tipología más habitual de la empresa que acude a demandar vuestros servicios, que os viene a pedir ayuda o información? Bien, pues, muchas gracias primero por la invitación, por acordaros de la ventanilla única para participar en este interesante debate.
Y comenta pues eso, que llevamos mal que quien dice 11 meses abiertos y como todo servicio gratuito que es y servicio público que la Comunidad de Madrid entiende como tal, pues atendemos a una tipología de lo más variada que te lo puedas imaginar. Desde personas que únicamente tienen un proyecto, tanto de export como de import, y que pues a veces desconoce incluso la partida arancelaria de su producto, desconoce un poco lo que es la labor de confección de una oferta para vender un producto o un servicio en el extranjero, hasta personas autónomas, emprendedoras, que tienen pues ideas muy valiosas y de lo que necesitan son pues a veces de financiación y del conocimiento de canales de venta y distribución de sus productos o servicios, hasta empresas ya constituidas que ya tienen experiencia exportadora y que lo que están buscando es ampliar a otros mercados o a veces fórmulas que están buscando para implantación productiva incluso en el exterior. Entonces, en esa amplia gama, trabajando tanto con empresas de producto como con empresas de servicios, nosotros desde la Ventanilla Única Internacional lo que hacemos es dar un primer barniz de detección de lo que la empresa quiere, que a veces la empresa tiene muchas ideas, muchas cosas, pero entonces lo que hay que hacer es priorizarlas y haciendo una labor de espejo a veces, hacerles ver qué es lo que necesitan, no tanto como con las ideas o proyectos que tienen, y sobre todo una vez realizado este primer barniz internacional lo que hacemos es remitir a otras instituciones públicas, a veces incluso privadas, que puedan dar ya pues un servicio más adecuado, más ad hoc a las necesidades que tienen. Entonces, un poco nuestro llamamiento es a que las empresas se acerquen, vengan, porque incluso empresas ya consolidadas, ya que tienen su experiencia, pues desconocen muchos de los instrumentos, tanto públicos como opciones privadas que pueden tener en cuenta a la hora de internacionalizarse. Bueno, os hablaba de que habíamos puesto en marcha dos iniciativas en 2019 para dos ejercicios de diagnóstico de la realidad de la empresa madrileña ante el reto de la internacionalización. El primero fue el trabajo que realizó How2Go y el segundo fue una serie de paneles sectoriales con empresas que dirigió Enrique Fanjul con Iberglobal y con la colaboración también del Club de Exportadores e Inversores. Consistieron en 4 reuniones que hicimos aquí en este mismo edificio. La primera fue con el sector de las infraestructuras, la ingeniería, la construcción. El segundo fue con el sector de la industria. El tercero fue con los servicios tecnológicos, culturales y educativos. Y el último, el cuarto, fue con los servicios profesionales y financieros. Todas estas reuniones se desarrollaron entre julio y noviembre de 2019. Y la idea era pues, testar las necesidades, las oportunidades y los huecos que las empresas podían entender que se podrían cubrir desde la administración pública. Entonces, Enrique, me gustaría que nos hablases de las principales necesidades o dificultades que se pusieron de manifiesto en este ejercicio de los 4 paneles que organizamos con vosotros. Muy bien. Bueno, yo creo que en primer lugar, como introducción a este tema, voy a mencionar luego las principales necesidades, dificultades que se mencionaron en los paneles, ¿no? Pero yo creo que como punto de partida tenemos que tener en cuenta que existen unas diferencias muy grandes entre las empresas, que hay una dualidad muy fuerte en la empresa exportadora española. Una dualidad entre una serie de empresas muy grandes que operan en muchos mercados internacionales y luego un gran número de pequeñas y medianas empresas cuya actividad exportadora es muy volátil y muy variable. Hay que partir de la base de que la exportación española y la madrileña está muy concentrada. Es decir, no sé si se puede ver ahí en el cuadro, pero podéis ver, por ejemplo, que en el caso de Madrid, la concentración en el caso de Madrid, no he puesto el cronómetro, la concentración en el caso de Madrid es incluso mayor que en España. Es decir, en el caso de Madrid, es decir, las 10 primeras empresas representan, si logro verlo, las 5 primeras empresas, el 18% del total de la exportación. Y un 92% de la exportación corresponde a 1.000 empresas, ¿no?
Esto tiene a su vez mucho que ver con la volatilidad. ¿Esto cómo haría para avanzar, Jacobo? Tú que eres el experto. Ahí, déjalo ahí, déjalo. Estaba justo. Tiene mucho que ver con lo que mencionaba de volatilidad, es decir, de que verdaderamente, a ver, aquí, sí, de que, digamos, hay muchas empresas que exportan de manera ocasional, de manera muy regular, etcétera, y que hay un número relativamente reducido de empresas que exportan de manera, digamos, regular. Aquí, en este cuadro, que corresponde a empresas exportadoras, que está sacado de estadísticas del ICEX, podemos ver, por ejemplo, que en 2018 hubo en Madrid, estos son datos de Madrid, 88.000 empresas exportadoras. Pero podemos ver también un dato que puede ser muy llamativo, que de esas 88.000, 63.000 eran empresas que iniciaban o reiniciaban ese año su actividad exportadora, es decir, que no habían exportado el año anterior. Y si bajamos un poquito más abajo a una fila, la primera fila del fondo gris, exportadores que interrumpen su actividad exportadora eran 28.000. Fijaros, 63.000 por un lado que reinician o inician su actividad exportadora, 28.000 que lo abandonan. Eso es la idea del alto grado de volatilidad que existe en la actividad exportadora. Por eso, a la hora muchas veces de analizar las cifras de exportación y el perfil de las empresas exportadoras, nos fijamos normalmente más en lo que llamamos los exportadores regulares, es decir, aquellas empresas que han exportado durante 4 años consecutivos, que fueron 9.000 en el año 2018 sobre un total de 88.000. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que se han mencionado? Y estamos aquí hablando fundamentalmente de pymes, que se mencionaron, por ejemplo, en los paneles, en los 4 paneles que, como explicó Daniel, celebramos. Bueno, pues problemas de acceso a la información, fue uno de los temas mencionados, el desconocimiento que hay sobre las ayudas y sobre los organismos públicos. Yo he sido consejero comercial, soy funcionario, aunque ahora ya no estoy en activo, he sido consejero comercial en varios países, pero también en mi actividad en el sector privado siempre he visto a las empresas con un notable desconocimiento de las posibilidades de ayuda que pueden tener en los organismos públicos y de los instrumentos que se pueden utilizar. Por mi propia experiencia más directa en oficinas comerciales, es que he visto que el 90% de las empresas no aprovechan y no saben todas las ayudas y todo el apoyo que pueden recibir de una oficina comercial española en el extranjero. La falta de músculo financiero es otro obstáculo y otra necesidad importante, sobre todo porque para la actividad exportadora, y esto es algo que muchas empresas no tienen en cuenta normalmente o con frecuencia, se necesitan recursos financieros y recursos humanos. Es decir, y en ambos casos se necesita tener dinero, ¿no? Problemas derivados del tamaño reducido de los proyectos. Hay muchas empresas que van a veces a pedir un aval al banco, a pedir un crédito, son operaciones pymes, etcétera, y el banco en este sentido no le presta atención. Y también, y con esto termino, pues también uno de los obstáculos que se mencionó es la lentitud y la complejidad de muchos de los procedimientos administrativos para tramitar ayudas, para tramitar instrumentos. En temas, por ejemplo, crediticios, hablo del Fondo para la Internacionalización Empresarial, etcétera. Y me he pasado un minuto, espero que no me regañes, Daniel. Sí, yo creo. ¿Quieres entrar? Sí, bueno, además no sé si tendríamos por ahí, porque me había dejado un poco ligada a esta parte de las necesidades. Bueno. Al final hablamos de que efectivamente, dependiendo de la tipología de empresa, tenemos una serie de necesidades muy diferenciadas, ¿no? No es lo mismo, como bien indica Enrique, hablar con una gran empresa con sedes en muchos países, con alta experiencia exportadora, que lógicamente tiene unas necesidades muy particulares frente a lo que tiene la pyme, ¿no? Que realmente necesita un apoyo más cercano, que seguramente necesita un apoyo financiero mucho más fuerte, donde la administración pública también cobra un papel fundamental a la hora de ayudar a esa empresa a salir fuera. Pero no nos olvidemos que al final todas las empresas pasan por un proceso dentro de lo que es la internacionalización muy similar. Por un lado, lo primero que se detecta es una necesidad de información, ¿no? Quizás la primera pregunta que se hace una empresa que va a salir fuera es ¿a dónde voy?
y esa decisión de a dónde voy tiene que partir de tener información, muchas veces no solo externa, sino también interna. Y es que muchas de estas empresas tampoco se han mirado hacia adentro para saber cuáles son sus capacidades, cuáles son sus fuertes, sus ventajas competitivas, cuál es su capacidad también financiera y económica para abordar los mercados internacionales. Y muchas veces no tenemos que pensar a veces en ir tan lejos, sino que un mercado mucho más cercano, donde sí tenemos capacidad de abordar, puede ser un mercado de mucho más potencial. Una vez que la empresa tiene esta información y ha conseguido seleccionar esos mercados adecuados, pasa por otra etapa muy importante, que es la estrategia. Y quizás en todo nuestro recorrido es una de las etapas que menos importancia se le da. La empresa está muy enfocada a vender. Y cualquier empresa que viene y te pregunta, quiero internacionalizarme, su objetivo es, quiero vender fuera. Y quiere empezar por vender casi antes de haberse preparado. Y la estrategia es un ámbito fundamental. Al final, saber cómo se comporta mi competencia, saber cómo se comporta mi demanda, qué tipo de canales debo utilizar, hace que ese potencial de éxito en la internacionalización se multiplique. Yo siempre a los clientes les comentamos lo mismo, ¿no? Al final, me parece tan grave hacer un esfuerzo de internacionalización hacia un mercado donde no eres competitivo y donde realmente no puedes entrar, porque tu producto, por cualquier tipo de arancel o por cualquier tipo de cuestión, está fuera de precio o fuera de mercado, como al revés, que sorprendentemente es lo que más pasa en las empresas, que entran en mercados muy por debajo del precio real al que podrían vender. Y nos enfrentamos a una cuestión que la verdad es que también nos tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? donde muchas veces se dice eso, de que a las empresas españolas nos compran más que hacer el ejercicio de vender, de estudiar el mercado, de entender y hacer un ejercicio fuerte para vender. Una vez que tienen esa estrategia, pues lógicamente la siguiente etapa es validarla, ¿no? Y ahí efectivamente yo estoy muy de acuerdo con Enrique, hay un poco de desconocimiento y hicimos un trabajo ahí muy desarrollado a la hora de entender cuál es ese panorama de ayudas que puede recibir la empresa. Porque en estas etapas de validación, misiones comerciales, agendas comerciales, participación en ferias internacionales, etcétera, hay muchísimas herramientas de ayuda que además están divididas, ¿no? Donde tenemos herramientas nacionales, herramientas pertenecientes a las comunidades autónomas, herramientas ya más locales pertenecientes a cámaras de comercio, etcétera. Y entonces, al final, la empresa está un poco perdida, ¿no? Si ya esto no lo llevamos a la empresa de Madrid, que era el ejercicio que hicimos con Mía y con Daniel en particular, pues efectivamente nos dábamos cuenta de que la empresa de Madrid está aún más perdida todavía, porque no tiene ese referente autonómico que existen en otras comunidades autónomas y se tiene que meter dentro del gran paraguas de ICEX, que lógicamente pues ahí están todas las empresas de España, ¿no? Y al final, pues bueno, encajar ahí es muchísimo más complicado. Y una vez que ya ha hecho esa parte de validación y entiende que el mercado es el adecuado, lo que nos damos cuenta es que ya los mercados no buscan un one shot. Ya no vale con ir en una misión comercial, hacer una agenda de reuniones y así mañana ya vamos a estar vendiendo en ese mercado. Estupendo. No. Al final, los clientes, los distribuidores, las empresas quieren que estés allí. Quieren que estés presente, quieren que te tomes un café 2 o 3 veces al mes, quieren que hagas estrategias de posicionamiento de tu producto. No solo vale meterlo en el canal y pensar, oye, una vez que ya está aquí, mi distribuidor lo venderá, o mi integrador, o quien sea, ¿no? Sino que además hay que posicionarlo y hay que trabajarlo, hay que ver qué nuevos canales puedo abrir. Con lo cual, esa parte de consolidación y crecimiento es otra de las necesidades fundamentales de la empresa, el tener estructuras en diferentes países que le permitan precisamente crecer, consolidar y, por qué no, ir ampliando su segmento a nivel regional. Entonces, ¿cómo trabajamos en cada una de esas etapas? ¿En qué etapa viene la empresa que te contacta? Es un poco lo que, por ejemplo, desde la ventanilla única hacéis, y es entender, ¿no? Entender cómo viene la empresa, en qué etapa está y cómo le puedo ayudar, ¿verdad? Nosotros precisamente en ese mare magnum institucional en el que bien comenta Ignacio que las empresas de Madrid están un poco huérfanas, pues por eso ha sido el principal idea de la Consejería de Economía, desde el punto de vista de intentar, con personas que llevamos pues ya pues algún año que otro en este mundo institucional de ayudas a la internacionalización, pues intentar filtrar según demanda, según necesidad de la empresa, aquellas que le van a ser más productivas y aquellas que no, para evitar esa dispersión muy grande. Hablando de los retos internacional que muy bien comentaba Enrique, yo creo que también hay que tener muy en cuenta el reto de la digitalización
y de la adopción a la industria 4.0. Ayer precisamente estuvimos con la Asociación del Metal, con AECIM, y una empresa nos contaba su ejemplo. Hacen arranque de viruta, mecanizado de precisión, y venden al sector defensa principalmente. Pues cada vez más todos los clientes internacionales le están pidiendo que tengan protocolos establecidos de ciberseguridad en todos sus sistemas de gestión productiva y gestión administrativa. Y sin ellos, las empresas no pueden licitar al concurso de fabricación de esta pieza, con estas dimensiones, con estas capacidades. ¿Qué tendrá que ver los procesos, que la pieza sea perfecta, a que administrativamente no tenga protocolos de ciberseguridad establecidos las empresas? Pues lo piden, y los grandes clientes internacionales lo piden. Y lo mismo hablamos de temas de certificaciones, sobre todo si es el sector defensa, pero en sector agroalimentario o en sector servicios, donde también, por ejemplo, la formación es un servicio y donde cada vez se están pidiendo más sellos acreditativos de calidad. Pues en las certificaciones es otro de los retos que las empresas tienen que ir adaptando poco a poco para no solo competir o en las bondades de su producto o servicio o en los precios, que muchas veces se va a competir a precio y cuando ya sabemos todos que competir a precio es mal comienzo. Con lo cual, ahí planteamos también dos retos muy cruciales. Hablando también del tema de las ciudades, como hub y como conglomeración y núcleo de información. Otro de nuestras intenciones, llevamos pocos meses, es intentar que esto no suceda. Intentar que toda la región de Madrid sea capaz de mantener sus tejidos productivos y en aquellas ubicaciones, Las Rozas, Majadahondas, Tres Cantos, donde hay una fuerte presencia del sector servicios, pues también ahí incidir y un poco para que evitar que solo nos concentremos lo que es en el gran hub que es Madrid, que es eso indiscutible, sino intentar al menos mantener, que no se pierda tanto la capacidad productiva como la capacidad de prestación de servicios. Y hablando también de otras de las carencias, necesidades que pueden tener las empresas, tú decías perfectamente la información, tanto interna como externa, pero a veces la comunicación interna y externa en las empresas. La externa es saber hacer campañas de adecuación a lo que le pide su distribuidor, de acercamiento, y eso es comunicación, pero a veces la comunicación interna en las empresas también, con la carencia que hay, los gaps que hay entre departamento de producción, de administración, la mala idea de que la exportación, la internacionalización radica exclusivamente en el departamento de exportación, cuando no es, cuando el primer implicado tiene que ser la gerencia, pero también el operario que está retractilando un palet también tiene que saber que ese palet va a ir a un lugar en el extranjero, que la etiqueta no quede montada con lo demás, porque si no el empleado aduanal no lo va a dar. Todo ese barniz en internacional es otro de los retos que deben mantener las empresas para que sean consideradas verdaderamente empresas internacionalizadas. Yo quería, bueno, hemos hecho un repaso de las debilidades o obstáculos, dificultades. Me parece que el planteamiento de ese recorrido que plantea Ignacio, de la información, la selección, la estrategia, que al final implica manejar información, conocimiento, tiempo, dedicación, esfuerzo para el proceso de integración de una empresa. Me interesa ver cómo contrasta con la demanda que os hacen a vosotros en la ventanilla única. Entiendo que tenéis todo tipo de peticiones o todo tipo de empresas que llegan en estados muy distintos de sus proyectos, pero si hay un cierto encaje con esas necesidades de las que hemos hablado ahora, o si por el contrario no es otro tipo de cosas de las absolutamente, que... No, absolutamente. Es el ABC de la elaboración de un proceso de internacionalización. Entonces, pues ahí, claro, en una hora de reunión que mantenemos con ellos, aunque luego la verdad es que tenemos un índice de repetición de visitas grande, porque además o bien luego la segunda atención es vía teléfono, vía correo electrónico, pero luego también nos visitas ahí en la zona de Delicias, en Ramírez de Prado.
Y es verdad que, bueno, pues es un poco gratificante porque cuando al principio en las primeras sesiones les das lo que es un barniz del ABC de qué producto o qué servicio dentro de tu portfolio es aquel en el que puede tener una mayor demanda internacional. Una vez que has seleccionado el producto, pues cuál es qué países los tengo que dirigir. Entonces, muchas veces vienen con ideas y el empresario además es muy sagaz. Cuando es capaz de montar una empresa y de mantenerla y sacarla adelante, eso significa algo, que tiene casta, que tiene madera. Entonces son muy sagaces, pero muchas veces esas ideas o esos proyectos, esos países que ya tienen incluso en mente, pues con información o con herramientas que tenemos dentro de la BUI, lo que hacemos es pues ponerles cuerpo o incluso a veces pues descartarlas. Y luego ya pues eso, un establecimiento de estrategia donde ya muchas veces pues derivamos a otros programas que puede tener la Cámara, que puede tener el ICEX, que puede tener otras instituciones para que ya entren más en detalle con ellos. Ahí nosotros ya no entramos, nos quedamos en esa, digamos, atención primaria. Somos, digamos, como un médico de cabecera. Tú vas a tu ambulatorio de la Seguridad Social y dices, me duele aquí, vamos a hacer unas pruebas, cuéntame tu problema y dependiendo de lo que te pase, pues vete al especialista. Pero comentas una cosa que es interesante, ¿no? Porque realmente no te vienen con una necesidad. Realmente te vienen con un objetivo o con un dolor. Ya vienen. ¿No? O sea, su objetivo es qué es lo que voy a hacer. Y eres tú el que tienes que detectar esa necesidad y el que enseñarle de alguna manera que antes de llegar a su objetivo va a tener que hacer una serie de etapas. Y eso la empresa no termina de verlo, muchas veces porque no tiene estructura interna que sea capaz de hacerlo y porque tampoco a veces acepta que algo de fuera le esté diciendo cómo lo tiene que hacer, ¿no? Sí, el tema de la consultoría, comprar o recibir consultoría en España es una de las grandes barreras que tenemos que superar. Te vas a Reino Unido, te vas a Alemania, te vas a países de corte sajón o incluso asiáticos y compran consultoría, así como compran un experto que pueda mejorarles sus procesos productivos. Alquila un experto que sea capaz de mejorar tus procesos de venta, tus procesos estratégicos, y ahí se sienten como dolidos, porque piensan que ellos son suficientemente buenos para establecer su estrategia y su proceso productivo, y nosotros no queremos sustituir a nadie. Nosotros, las instituciones, las públicas, las privadas, no queremos sustituir a nadie. Lo que queremos es ayudarles y asesorarles para que de los muchos caminos que puedan coger, intenten coger el que menos posibilidades de error tiene. Correcto. Sí, hay una paradoja que se desprende de los trabajos que hemos hecho del diagnóstico, que implica que, bueno, fundamentalmente es relativa a las pymes que se aventuran al proceso de la internacionalización y que en un entorno como el de Madrid tienen que hacerlo básicamente a pulmón, con sus propios recursos, afrontando todo el proyecto de buscar abrirse nuevos mercados con recursos propios o con financiación, que muchas veces no es fácil de conseguir. Eso para una empresa pequeña le coloca en la situación de necesitar irremediablemente resultados tempranos a ese esfuerzo, y la búsqueda de resultados tempranos implica irremediablemente el buscar atajos y el ahorrarse partes del proceso, y eso en último término evidentemente lo que implica es que los resultados son pobres, bajos Entonces, a partir de esa paradoja, que creo que es frecuente y se da mucho en el ámbito de la pyme que intenta internacionalizarse, y con la analogía que planteabas tú del médico de cabecera, yo ahora os pregunto a los tres, como si fueseis médicos que no de cabecera, sino médicos que hacen un reconocimiento médico, pongamos el caso de para conducir o para un permiso de caza, y os preguntaría, ¿está la pyme madrileña preparada para exportar en términos generales? Entiendo que también la casuística es enorme. Y si no es así, si no está preparada del todo, o los casos en los que no están preparados, ¿qué necesita o cuál es la...? Hombre, yo diría que en líneas generales falta bastante para tener un grado adecuado de preparación, y creo que las cifras que he mencionado antes de empresas que abandonan la actividad exportadora en un año determinado y empresas que la reinician es muy elocuente. Es decir, es una cifra
que representa, no sé, el 70, el 80, el 90% de las empresas que han exportado ese año, ¿no? Yo creo que el tema clave lo ha mencionado muy bien Ignacio, ¿no? Es decir, las empresas tienen que prepararse. Es decir, y yo creo que de entrada, lo primero de todo, creo que las empresas tienen que analizar si tienen verdaderamente un producto para exportar, para vender en los mercados internacionales. Yo esto lo he dicho alguna vez en un seminario y me miraban así un poco como sorprendidos, ¿no? Es decir, pues es que lo primero tiene que analizar la empresa si su producto es exportable. Y además tiene que analizar luego también dependiendo de los mercados que esté estudiando, porque puede que sea que no tenga posibilidades en un mercado, pero que tenga en otro mercado. Y luego, pues yo creo que la empresa tiene que asumir, bueno, pues que tiene que hacer un estudio, tiene que hacer un plan de exportación, tiene que hacer un plan de internacionalización que va a comprender, pues determinar qué recursos va a asignar a la actividad internacional, que tiene que hacer una selección de mercados, como ha mencionado Ignacio, es decir, de intentar identificar cuáles son aquellos mercados que ofrecen mejores oportunidades, tiene que hacer un plan de actuaciones, etcétera. Yo creo que a las empresas pienso que hay que seguir sensibilizándolas sobre la necesidad de que exportar no es empezar a salir, voy a ir a misiones, etcétera y tal, sino que exportar requiere recursos y requiere un trabajo previo de preparación, de estudio, de análisis, etcétera. Me callo ahora y luego. Bueno, esa pregunta la verdad es que Daniel tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, hay que decir que la capacidad internacional de la empresa madrileña es muy alta en cuanto a su know-how, a la capacidad en el sector servicios, su experiencia. Bueno, tenemos empresas muy buenas dentro de esta comunidad que saben hacer las cosas muy bien y que lo hacen francamente bien en sus sectores, ¿no? Pero aquí tiene la otra vertiente, que es su capacidad a nivel de internacionalización y cómo afronta este reto. Porque realmente a la empresa le cuesta pensar que el proceso de internacionalización es un proceso realmente traumático. Se ponga como se ponga, ¿no? O sea, es un proceso complicado, donde comentaba Jacobo muy bien, no parte del Departamento de Internacionalización o de Exportación, que normalmente se lo asigna al director comercial, que realmente de internacionalización no sabía mucho, sino que parte de reestructurar toda tu empresa. A partir del día de mañana, tu departamento de logística tiene que empezar a tratar con documentos del ámbito internacional, con dudas de exportación, etcétera. Tu departamento legal tiene que empezar a tratar con contratos internacionales que tienen toda una serie de cuestiones específicas. Tu departamento de atención, y perdóname que lo diga, tiene que hablar inglés o por lo menos 2 o 3 idiomas. Que esto es otro de los grandes retos que tenemos aquí por delante, ¿no? Con lo cual, toda la empresa se tiene que preparar para este nuevo proceso de internacionalización. Entonces, el entender que va a ser un proceso traumático y que, por tanto, necesito ayuda, sea interna porque la incorporo a mi organización o sea externa porque efectivamente fomento el que otras empresas, como bien decía Jacobo, me ayuden y acepto esa ayuda, ¿no? Por así decirlo, pues ahí es donde está el reto. Y aquí tenemos esa parte que comenta Daniel, donde efectivamente la empresa madrileña, al no tener ese organismo autonómico como tienen otras comunidades autónomas de referencia que le apoya la internacionalización, pues quizás podemos pensar que es un poco más débil en el proceso porque no tiene una ayuda financiera, pero también fomenta su competitividad. O sea, no nos debemos olvidar que en etapas ya pasadas, tal y como estaba enfocada la ayuda a la internacionalización, era una ayuda que estaba realmente perdiendo mucho la competitividad. Yo he sido técnico, como sabes, en Cámara, he estado en países recibiendo a esas empresas y bueno, las empresas tenían tanta ayuda que realmente ni siquiera se preparaban para ese viaje, porque al final, vuelo pagado, hotel pagado, agenda pagada, pues bueno, si sale algo bien y si no, me vuelvo. Cuando ya empieza a costar, ya la empresa dice, oye, cuidado, esto hay que preparar. Y esto ya no vale el ir allí a ver qué pasa, sino que me tengo que preparar, porque ahora ya hay un coste asignado, hay un tiempo de una persona que estoy enviando allí que no está atendiendo mi casa, porque no nos olvidemos que el proceso de internacionalización se tiene que basar en que tu casa esté bien preparada. Que tu negocio a nivel nacional o local esté bien sujeto para que soporte toda esa estrategia de internacionalización. Con lo cual, ahora ya se enfrenta de otra manera. Yo creo que ese ámbito también de competitividad en algún punto hay que fomentarlo. ¿Dónde está
el límite, hasta dónde debo ayudar y hasta dónde debo dejar que la empresa siga, pues bueno, yo creo que ese es el reto que todos nos tenemos que plantear, ¿verdad? Sí, ahí de todas maneras yo creo que Madrid tiene una principal ventaja, que son 14 universidades. Y ahí yo creo que va a cambiar bastante el panorama, yo creo que ya está cambiando, en cuanto a la capacitación de los recursos humanos vinculados con el comercio exterior, con la internacionalización. Y yo creo que ahí es una de las fuentes en las que las empresas tienen que beber y en el que las empresas tienen que invertir. Porque, por otra parte, y es otra de las cosas, porque coincido plenamente con Ignacio, es traumático para ellas la internacionalización, es porque se piensa que la tienen que hacer a propio pulmón, cuando a veces lo que tienen es, incluso dentro de sus propias organizaciones, formar a alguien o transformar a alguien para que se dedique a temas de internacional, o si no, subcontratarlo, o bien incorporándolo en plantilla, o bien incorporando pues, a instituciones o a privados que puedan hacer esta labor. Y también el tamaño y así es la manera de crecer, porque tenemos, claro, un entorno no solo es propio de Madrid, sino de España en su conjunto, que el tamaño de las empresas son más PIS que MES, son más pequeñas que medianas, a diferencia que lo que pasa en otras comunidades autónomas, en otros países de la Unión Europea, donde pues, las empresas medianas tienen más capacidad, más recursos humanos y pueden tener auténticos departamentos de exportación. Y ahí pues también es otra brecha en la que hay que trabajar. Y luego también, efectivamente, y coincido contigo, Daniel, hay mucho desconocimiento de instrumentos que pueden utilizar no solo en promoción, sino financieros, que pueden utilizar las empresas, precisamente movidos por esas prisas y por la necesidad de hacer caja rápida por a esos primeros pedidos que puedan tener de exportación, pues siempre pues confían en la carta de crédito cuando saben que puede haber otros instrumentos de factorización de facturas que pueden hacer que no tengan esos descubiertos en caja tan grandes. Pero esto, claro, eso tiene un coste para la empresa. En la medida que la empresa conozca estos costes antes de presentar sus ofertas comerciales, ya no están soportando ese descuento de las facturas sobre su beneficio, sobre su margen, sino que sería añadido. Con lo cual, este desconocimiento, tanto en instrumentos financieros como en instrumentos de promoción, como en instrumentos de comunicación, son los que las empresas las hay, que son top, que ahí podrían darnos 20 vueltas a muchas instituciones, pero hay otra gran carencia, hay muchas empresas que necesitan toda esta información, claro que sí. Bueno, sí, por hacer un breve apunte, dentro de ese gap o de esa gran dificultad o necesidad que tenemos, dentro del proceso de internacionalización todos sabemos que uno de los aspectos fundamentales es el de entendimiento cultural, ¿no? Las diferencias culturales entre los países y cómo afrontarlas es un aspecto fundamental. Y me gusta mucho ese comentario de incorporar ese talento que venimos hablando desde el principio de la mesa, porque ahora empezamos a también poder incorporar ese talento a nivel internacional, porque también Madrid se convierte en sede de muchos estudiantes extranjeros que están aquí y también Madrid se convierte en sede de muchas empresas internacionales. Al igual que cuando hablamos de internacionalización, no nos debemos olvidar de que internacionalizarse no es solo exportar, no solo vender fuera, también es importar desde fuera. A mí me parece muy acertado el que la Administración entienda también que no solo debe apoyar el que las empresas salgan, sino el que las empresas vengan. El combinar el apoyo a la internacionalización con la atracción de inversión seguro fomenta el que tengamos empresas capaces de trabajar en idiosincrasias diferentes, con empresas multiculturales, con equipos multiculturales, etcétera. Con lo cual, todo ese movimiento siempre va a ser favorable. Hay un dato a este respecto, un minuto, en apoyo de lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, bueno, la revista de la Secretaría de Estado de Comercio publica todos los años un análisis, una radiografía de la empresa exportadora española. Ha publicado el último hace unas semanas respecto a 2017. Y, por ejemplo, una de las características que muestra de manera muy clara es que las empresas más exportadoras son, a su vez, empresas importadoras. Correcto. Es decir, que hay una vinculación muy fuerte entre la actividad exportadora y la actividad importadora. Y, efectivamente, a nivel de la Administración muchas veces, o de las empresas, tendemos muchas veces a focalizarnos mucho en la exportación, cuando la importación es también muy importante, sobre todo en el mundo actual en el que las cadenas globales de valor, ¿no?, han adquirido una importancia enorme. Ya es un proceso de internacionalización.
Bueno, quería entrar ya en el último bloque, que era el de la participación de la administración pública en todo este mundo de la ayuda a la internacionalización, y quería que Jacobo nos contase básicamente la batería de instrumentos, herramientas, propuestas de las que disponéis para las empresas madrileñas en la ventanilla única. Serán por el momento, y el consejero de Economía, Manuel Jiménez, ha esbozado algo esta mañana en la sesión de inauguración de la feria. Por parte de la Comunidad de Madrid, pues se ha aprobado el plan de industria, que va a conferir una cantidad de líneas de actuación, en los cuales creo que son 5, pues hay una entera, la cuarta, que está vinculado con la internacionalización y en la que incide directamente con una serie de millones de euros. Es un plan además a 5 años, con lo cual entendemos que va a haber una perspectiva y una continuidad, que eso a efectos de las políticas de internacionalización de las empresas pues también es positivo, que sepa que no son solo apoyos puntuales, sino que hay un plan a 5 años y en los cuales incide pues en todos los aspectos que hemos mencionado a lo largo de la sesión, en formación, en financiación, en inversiones extranjeras hacia el exterior, en la captación de eventos internacionales para que Madrid sea una referencia, que ya lo es a nivel de organización de eventos internacional, por supuesto en colaboración con IFEMA y otras instituciones, en Industria 4.0, en digitalización. Y entonces el plan está recién anunciado, recién aprobado, y entonces ahora ya pues de mano de distintas direcciones generales, entre ellas la de Economía de la Comunidad de Madrid, yo creo que se tiene que implementar, además tienen que implementarlo en esta legislatura. Bueno, yo quería aprovechar la pregunta esta para informaros, me imagino que algunos lo conoceréis, del convenio que tenemos el Ayuntamiento con la Cámara de Comercio. Sabéis, la Cámara tiene un catálogo de actuaciones en materia de ayuda a la internacionalización de la empresa madrileña, y nosotros tenemos un convenio. Estamos en la tercera edición del tercer año que tenemos en vigor este convenio, por el cual financiamos al 50% los servicios que ofrece la Cámara. Entonces, lo digo porque me parece oportuno contarlo, porque es bastante habitual que en reuniones de ese tipo con empresas, las empresas no estén al corriente de ello, ¿no? Es cierto, las actividades tienen un coste, que son pues, el coste que le pone la Cámara, y nosotros cubrimos con un convenio con fondos del Ayuntamiento de Madrid, cobremos el 50% de ese gasto. Entonces, lo digo porque es la principal actuación que venimos manteniendo desde el Ayuntamiento en apoyo a la internacionalización de la empresa madrileña, y por si a algunos interesa, en el stand que tenemos conjunto este año, Comunidad, Cámara y Ayuntamiento, hay información sobre este convenio y sobre las actuaciones que ofrece la Cámara. Si me permites, y para rematar lo tuyo, animar a las empresas que estéis aquí presentes y pertenecen a la demarcación de Madrid Ciudad a, por supuesto, utilizarlo, porque si ya de por sí los servicios que se prestan, en este caso, tanto la enhorabuena a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento por confiar en un tren que está en marcha ya desde hace muchos años, que es el tren de la Cámara de Comercio en actividad de internacionalización, y entonces un poco lo que hacen es precisamente cubriendo estas carencias y este recelo que pueden tener las empresas en recibir apoyos para la internacionalización. En este caso, pues de mano del Ayuntamiento de Madrid, aporta económicamente una ayuda muy sustancial para que todos esos procesos de promoción y estratégicos dentro de las empresas pues les sean de una manera pues más favorecidos económicamente. Y son servicios que se llevan prestando desde hace muchos años, que están testados, que funcionan muy bien, que luego las empresas que lo realizan pues acaban reconociéndonos pues el valor añadido que les prestan, y de esta manera, de mano del Ayuntamiento de Madrid, pues además reciben un ayudo económico que no viene mal en estos primeros pasos. Bueno, estamos terminando ya. Antes de abrir un turno de preguntas, quería daros pie a vosotros dos, a Enrique y a Ignacio, a que aportarais
propuestas conociendo el contexto en el que estamos, Madrid, la empresa madrileña y bueno, todo esto que venimos hablando, ¿qué función entendéis que puede desempeñar la administración pública, indistintamente comunidad o ayuntamiento, o incluso administración del Estado, para favorecer los procesos de internacionalización de las empresas? ¿Cómo se podrían utilizar los recursos públicos para este fin? Bueno, son muchos temas los que se podrían mencionar. En los paneles que organizamos se mencionaron una serie de ellos, simplificar los trámites, se habló de los temas de los permisos de trabajo y los visados, los problemas que hay muchas veces con los visados. Se habló, bueno, un tema que se mencionó prácticamente siempre es el tema de la información, ¿no? Y una propuesta que se hizo prácticamente también en casi todos los paneles fue la de creación de una ventanilla única de información, con lo cual yo celebro mucho que hayáis abierto una ventanilla en este sentido, ¿no? Podría mencionar muchas cosas, ¿no? El tema digital también fue mencionado, el apoyo para estar en marketplaces. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho un poco de los protocolos, la actuación digital, etcétera, ¿no? Pero yo creo, por intentar un poquito, es decir, no hacer una enumeración de temas, tal, yo mencionaría como un aspecto que me parece importante, que quizás se suele citar menos. Yo creo que las administraciones pueden favorecer ese clima de networking, de interacción, de contacto entre diferentes empresas, instituciones, agentes que existen en Madrid, ¿no? Tú has mencionado las universidades. Me parece que efectivamente es un activo muy grande, pero yo creo que la colaboración entre universidades y empresas a mí me da la impresión de que es bastante pequeña. Es decir, que no hay unos mecanismos, puede ampliarse. Yo creo que no hay unos mecanismos muy extensos, ¿no? Que fomenten esa interacción, esa interrelación entre las universidades y las empresas, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los temas. Se podrían, repito, mencionar muchos, ¿no? Pero efectivamente, bueno, es enormemente amplio, ¿no? Yo creo que aquí estábamos mencionando antes de sentarnos en esta mesa un aspecto, una iniciativa que se comentaba en la conferencia de apertura de esta mañana, que efectivamente es la colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que aquí es donde precisamente podríamos hacer un hincapié muchísimo mayor. El contar con entidades privadas que quizás tienen otro foco, otra experiencia, y responden a unas necesidades muy específicas que tiene la empresa para estos procesos, pues sin duda también podría ser un punto de partida, ¿no? Al final, yo creo que nos tenemos que quitar de la mente, o la Administración se tiene que quitar de la mente, el apoyar a la realización de acciones y focalizarse mucho en el apoyar a la obtención de resultados. Es uno de los es un prisma total y absolutamente. Cuando tu foco es apoyar a que la empresa obtenga resultados de esas acciones, ya concibes la acción de una manera diferente, quizás buscas socios diferentes en cada uno de los aspectos, por especialización, por sector, por mercado o por lo que sea, pero al final dejar un poco de lado todos esos servicios clásicos, no dejarlos de lado porque realmente funcionan y son muy interesantes, pero empezar a innovar dentro de las propias ayudas para buscar focos que repercutan mucho más en el resultado y precisamente analizar ese resultado de cada una de las acciones, que es algo que yo creo que siempre hemos echado en falta, ¿no? Al final ponemos dinero, hacemos acciones, ejecutamos misiones, etcétera, pero no medimos qué impacto tienen, qué resultados tiene la empresa, y por eso también luego nos encontramos resultados como los que estaba comentando Enrique, ¿no? Donde empresas exportan una vez porque han hecho una acción, pero luego no vuelven a hacer otra porque no entran en ningún otro proceso, con lo cual no vuelven a exportar, otras que se vuelven de vacío. O sea, hay ahí, digamos, un panel enorme no lo vamos a llamar malos resultados, pero desde luego tampoco buenos, si estamos entendiendo a prácticamente un 80%, 90% de las empresas que exportan y no vuelven a hacerlo o no lo han hecho anteriormente. Con lo cual, enfocarse en el resultado, fomentar esa colaboración público-privada, que al final la empresa privada sí que está muy enfocada al resultado, pues yo creo que sería una de las iniciativas que podríamos trabajar. Fíjate, se abre otro campo interesantísimo para lo que es la internacionalización, que es el uso del Big Data para analizar todos estos factores de éxito o de fracaso entre las empresas, de cara a que las administraciones públicas sean capaces de utilizarlo
y efectivamente lo traduzcan en instrumentos que sean productivos para la empresa. Ahí también no toda la culpa es la administración pública. Es verdad que luego el retorno que cuando las empresas realizan alguna acción internacional o han tenido alguna experiencia, llega a la administración pública, es muy pequeño. Sí. Y entonces, sin datos no podemos actuar. Y entonces ahí la necesidad de que la empresa nos critique positivamente, negativamente, neutramente, es muy necesaria, o no de una actuación que haya hecho con nosotros, sino de su actuación, que fueron por su cuenta a realizar algo en que han fallado, cuáles han sido los gaps que tenemos, y en la medida que detectemos esas necesidades, yo creo que la Administración, su interés principal es que las economías crezcan, y entonces elaborar instrumentos para que la empresa venda más, sea más productiva y crezca la región. Sí. Muy bien, bueno, tenemos 5 minutos para algunas preguntas y intervenciones desde el público. Si la hay, si no, pues nada. Sí. Hemos sido muy buenos o muy malos. Hola, buenas tardes. Soy María Ángeles Arroyo, directora gerente de Primatécnica. Jacobo nos ayudó hace años. Hace ya bastante, sí. Nosotros tenemos 60 años, como decía, y llevamos exportando e importando desde el principio de los tiempos. Entonces, nunca acabas, es una tarea que nunca acabas de desarrollar, ¿no? Hablando de la participación entre lo público y lo privado, me viene a la mente otra región de España, el País Vasco, que tiene una agencia de internacionalización estupenda y excelente. En Madrid lo que hace falta es esa cooperación a nivel de networking, de información, por ejemplo, de transposición de normativas europeas, cómo pueden ayudar a crecer a las empresas españolas. Es decir, falta realmente un esfuerzo unificador de sinergias. Disculpad, es que estoy un poco acatarrada. Entonces, viendo otros ejemplos de éxito, nosotros podemos imitarlo, ¿no? Es decir, copiarlo, mejorarlo a la japonesa. Es decir, simplemente tenemos ejemplos aquí, ¿no? Cerquita. Y tenemos aquí nosotros localmente en Madrid y en la región una industria también a nivel de manufactura que se está dejando, porque si solamente nos basamos en los servicios, al final tenemos que ir a buscar fuera, aunque sea a 200, 300 kilómetros, proveedores para cubrir una necesidad que podemos cubrir localmente, y eso al final incrementa los costes, a lo mejor por inspección, logística, ¿no? Simplemente, bueno, que podemos un poco mirar aquí mismo y copiar. Pues encantados de que te vengas un día, que nos cuentes. Sí. Ahora que estamos a tiempo, que se van a preparar todo lo que son todas las líneas, las vías, y los vascos empezaron a hacerlo muy bien con el cooperativismo, del que tantos, pero nosotros aquí en Madrid en su día realizamos con la Cámara de Comercio programas de consorcios de exportación, y donde, claro, la necesidad de transmitir información a empresas que no son las tuyas, pues todavía cuesta, son demasiado reacias. Sí. Entonces, hablo del aspecto del corporativismo, pero desde luego de todas estas líneas o manera de facilitar las normativas europeas para que las empresas sean capaces de poder asimilarlas, transformarlas y que sean más competitivas internacionalmente, encantados de escucharlo. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos y nada, nos vemos por aquí, por la feria mañana, si estáis por aquí.